Mi nombre es Daniela Castañeda y mis compañeros son Ana María Quiza, Fabián Blanco, Daniela Peña y Fabio Restrepo. Hoy te vamos a presentar el tema mercado accionario local. Para empezar, tenemos que entender que el mercado accionario es un termómetro que mide la situación financiera y económica de los países desde diferentes acontecimientos y formas. Estos mismos comprenden las siguientes características: comprender las características y funcionamiento del mercado accionario local, conocer qué son y cómo cotizan las acciones y aprender algunos conceptos claves de la inversión en acciones. Comenzando el análisis, vamos a ver que para el primer trimestre del año 2016 hubo una desvalorización general observada en las bolsas de los países desarrollados y en las bolsas regionales, ocasionada por la caída de los precios de los commodities. Sin embargo, este efecto no fue muy fuerte en Colombia, donde pues, la bolsa se desvalorizó en 15.8%, pero la recuperación fue acelerada entre enero y marzo. Los mercados de la región mostraron la misma dinámica, sin embargo, pues hubo un freno en la caída por la subida de los precios del petróleo y de algunos commodities. Igualmente, hubo una volatilidad para la bolsa local, ya que el coeficiente de variación fue de 2.88%, pese a la recuperación rápida del mercado accionario. Es decir, pues, hubo una diferencia de 0.15 puntos con la volatilidad del trimestre anterior. También es importante mencionar que el volumen de transacciones de futuros del Colcap fue menor en un 72% comparado con el trimestre anterior. En el segundo trimestre se percibió una recuperación general de los mercados, nuevamente, como se mira en la gráfica, en la presentación, perdón, por una recuperación de los precios de los commodities. Y adicionalmente, en este trimestre se modificó la canasta del Colcap, saliendo la acción de Isageni Pacific y entrando la acción de Conconcreto, ETB y Grupo Aval Ordinaria. Para este trimestre, el volumen de transacciones del mercado secundario fue de 1.494 millones en compras y 1.445 miles de millones en ventas. En el tercer trimestre, en el tercer cuarto del año, la percepción del nivel de riesgo internacional permitió valorizaciones pese a las decisiones de la política monetaria de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que acarrearon pues, expectativa y volatilidad para los mercados. Sin embargo, en Colombia la volatilidad disminuyó en un 0.07% respecto al trimestre anterior. Y en el último trimestre del año, el mercado accionario colombiano demostró una tendencia al alza hasta noviembre, cuando se dieron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hubo una temporada de incertidumbre y expectativa a la espera de los pronunciamientos de la Fed, y pues el tamaño de la bolsa medido a través de la capitalización bursátil ajustada por flotante disponible como porcentaje del PIB en Colombia pues mejoró en 1.9 puntos porcentuales respecto al primer trimestre, y el mercado accionario colombiano fue la bolsa con la cuarta mayor velocidad de rotación, precedida por Brasil, México y Chile. Para el primer trimestre de 2017, con respecto al mercado accionario local en Latinoamérica, durante los meses de enero y febrero, los mercados accionarios presentaron valorizaciones en respuesta al crecimiento de los precios de las materias primas, ya que, por un lado, en la primera mitad del mes, los mercados estuvieron a la baja en respuesta a la caída de los precios del petróleo. También tenemos que durante el resto del mes hubo mejoras en las perspectivas macroeconómicas, como un reapunte en los precios de bienes, como por ejemplo los agrícolas, metales y petróleo. Esto mismo sumado a la debilidad del dólar en este periodo, que contribuyó a la mejora de las acciones en la región. Pasando a la siguiente diapositiva, encontramos un segundo gráfico que nos ayuda a comparar los tamaños de las bolsas de la región. Este mismo se midió a través de la capitalización bursátil ajustada a flotante disponible, donde la bolsa de Chile fue la más alta con un 46,8%, seguida de las demás bolsas: Brasil un 26,2%, México 19,4%, Colombia 14,6% y Perú 14%. Pasando al segundo trimestre, para Latinoamérica el desempeño fue mixto, mientras que en el primer trimestre los índices accionarios de Colombia, Brasil, Chile, México y Perú se valorizaron. En el segundo, los de Brasil, Chile se desvalorizaron, mientras que el resto continúa a tasas de crecimiento positivo. Por otro lado, el Colcap fue el de mayor valoración en este trimestre, con un 7,1%, ya que respondió bien frente al exterior. Pasando al tercer trimestre del año 2017,
Para Colombia, en su tercer trimestre, el Colcap fue el índice bursátil de mejor desempeño. Por una parte, los sectores de las empresas que componen este índice, el mejor desempeño lo tuvo el financiero. Como observamos en la gráfica, el monto promedio transado diario se ubicó entre los 111,6 millones, siendo comparable al observar el cierre del primer trimestre inferior a los niveles promedios de cada uno de los demás trimestres del 2016. Pasando al siguiente diapositiva, tenemos el cuarto trimestre, donde la tasa de expansión promedio de los índices en la técnica pasó a ser de 2 dígitos al cierre a 1 dígito en el cuarto trimestre. América Latina tuvo un comportamiento mixto en estos mercados accionarios. Pasando a la siguiente diapositiva, encontramos otra gráfica donde en materia de volatilidad condicional de los índices bursátiles, su promedio fue en el cuarto trimestre de un aumento del 0,19% frente al dato anterior. Para empezar con el 2018, empezamos en el primer trimestre con mercados financieros dando respuesta a proyecciones de política monetaria expansiva por parte del gobierno Trump. Incremento en precios de commodities, mayor incremento en la confianza y riesgo positivo. El dólar tuvo un movimiento brusco debido a tensiones entre China y Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se desvalorizaron y los principales índices accionarios revirtieron el buen comportamiento observado en el 2017 debido a estas mismas tensiones. Al irnos al segundo trimestre del 2018, encontramos un entorno macroeconómico más favorable para Estados Unidos que para el resto de economías desarrolladas, esto debido a la política monetaria más contractiva en Estados Unidos. El dólar revirtió la tendencia observada durante el primer trimestre del 2018 y los mercados accionarios tuvieron un comportamiento mixto durante el trimestre en Estados Unidos y Europa, donde se presentaron ligeras desvalorizaciones impulsadas por buenos resultados corporativos. En el siguiente tercer trimestre del 2018, se presentó un panorama parcialmente positivo en los indicadores de riesgo ante los incrementos de la confianza de industriales, pero disminuciones en la confianza de consumidores y comerciantes. Y los mercados accionarios tuvieron comportamientos mixtos durante el trimestre. Estados Unidos y América Latina fueron los mercados con mejor desempeño. Y por último tenemos el cuarto trimestre del 2018, donde hubo una incertidumbre en los mercados financieros de manera general. Esto debido a la divergencia entre el crecimiento de las principales economías desarrolladas, tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios que generaron temores sobre la desaceleración en la economía global, la crisis en Turquía, Argentina y Sudáfrica, y por último el Brexit, las tensiones entre los gobiernos italianos, la Comisión Europea, así como protestas en Francia, que fueron algunos de los eventos políticos más importantes en Europa que generaron una gran incertidumbre. Tenemos que tener en cuenta que por ende concluimos que los principales índices accionarios de Europa y Estados Unidos, aunque presentaron valorizaciones soportadas por la publicación de resultados corporativos positivos y mayores precios del petróleo, hubieron grandes inconvenientes debido a todas estas dificultades políticas. El primer trimestre del 2019, los índices de renta variable se valorizaron en Estados Unidos, Europa, economías emergentes, Asia y Latinoamérica. Durante este tiempo, se valorizó beneficiariamente por un entorno internacional más favorable, aunque presentó un desempeño bajo a nivel regional. Por otro lado, el Colcap tuvo el mejor desempeño de la región y el segundo mejor a nivel mundial, debido a que todos sus constituyentes se valorizaron durante este periodo por el aumento del petróleo y la recuperación de las acciones se vieron castigadas durante el año. En el segundo trimestre, el comportamiento del Colcap estuvo explicado principalmente por la caída de los precios del petróleo. Las acciones que más se desvalorizaron fueron las de Ecopetrol, Avianca, Sura, y las que más se valorizaron fueron las de Éxito, ISA y la vivienda. En este tiempo, los agentes del mercado de renta variable se observaron que los fondos de pensiones continuaron siendo los mayores demandantes netos de acciones, seguido por las compañías de seguros. En el tercer trimestre, los principales índices de renta variable se presentaron con un comportamiento mixto en los mercados de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica respectivamente, mientras que los mercados de Asia y países emergentes cayeron un 4,3%. En el Colcap estuvo explicado que el comportamiento del sector financiero, las acciones presentaron el mejor comportamiento fueron las del Banco de Bogotá, Corfi Colombiana y Canacol. En el mercado de Colombia ha aumentado moderadamente en septiembre, pues ya que mientras que los mercados de Perú y México permanecieron en niveles similares,
Estos periodos se ubicaron respectivamente con unas buenas tasas. Y para el cuarto trimestre, los índices global representaron valorizaciones y en algunos casos alcanzaron máximos históricos debido principalmente al entorno internacional, a las favorables condiciones de liquidez a nivel global y a los índices bursátiles que presentaron un buen desempeño. Asimismo, por el avance en las conversaciones entre Estados Unidos y China en materia comercial. Ya pasamos al año 2020. En el primer trimestre, debido al impacto de la pandemia, hubo un comportamiento negativo en los principales mercados bursátiles mundiales. En términos económicos y beneficios corporativos, el mercado se vio afectado por los precios del petróleo, ya que estos cayeron. Para el segundo semestre, el mercado de valores ya empezó a tener un mejor desempeño frente al primer trimestre, que tuvieron resultados negativos, pues este logró recuperarse y esto es debido a que las vacunas ya están en proceso y los mercados pueden reabrir. Siguiente, por favor. Bueno, para el tercer trimestre, el comportamiento del mercado fue variado, ya que la apreciación al comienzo de este periodo siguió con un gran impulso en el mercado como se viene presentando en el periodo pasado, o sea, el segundo trimestre. Bueno, además, en agosto y septiembre se presentó una sobrevaloración del paquete fiscal en Estados Unidos y eso no fue todo. También aumentaron los casos de COVID-19. Y ya para finalizar el cuarto trimestre, los mercados globales accionarios presentaron valorizaciones permaneciendo en crecimiento como en los anteriores trimestres. También los mercados de Asia y Estados Unidos presentaron unas valorizaciones de 12,8% y 22,4%. Esto se debe al buen empeño en el sector tecnológico, que se favorece por la situación actual, pero por otro lado los mercados en Latinoamérica y Europa cayeron en el año 0,3% y 4%. Para concluir este año, el índice de Colcap recuperó una parte del terreno perdido en los trimestres pasados, aunque continúa presentando un rezago importante frente a sus pares regionales.